Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Guillermo García. Guillermo es economista, asesor financiero y además ha trabajado con mucha persistencia el tema de la dolarización. Sí. Así que es un invitado pues ideal para conversar sobre este tema. Bienvenido. Un tema, Guillermo, que ha sido muy polémico y tiene mucho tiempo en el tapete sin que se resuelve absolutamente nada. Primero, porque no hay voluntad política, y segundo, porque muy poca gente entiende en qué condiciones y de qué manera es propicio y podría ser exitoso la conversión en la aplicación de la dolarización. Sí, yo desde hace más de 4 años he venido a través de mis artículos en Universal estableciendo y colocando información para que la gente, sobre todo los lectores, puedan darse idea de cómo puede ser un proceso de dolarización. Vemos el caso exitoso, muy exitoso, de Ecuador, en condiciones similares en su momento, en el año 2000, cuando ellos establecieron la dolarización como una salida a la grave crisis que tenían en ese momento. Yo he planteado que ante la grave situación económica, de graves desajustes macroeconómicos y microeconómicos, con un control de cambio férreo que ya tiene 15 años, con controles de precio y que han mermado y han destruido y pulverizado el bolívar. Primero porque ya el bolívar para los venezolanos no tiene las condiciones ni la confianza, ha perdido todo poder adquisitivo, el empobrecimiento brutal que ha sufrido los venezolanos en los últimos 15 años, pero este tema de controles viene desde 1983 y donde esas políticas que se han aplicado incluso desde 1983 han sido un total fracaso. Entonces el planteamiento, yo creo que la gran alternativa que hoy existe para el gobierno o el próximo gobierno es el de dolarizar. Muchos han dicho que no es posible dolarizar, que no hay reservas suficientes para ello. No, y que otros no van a controlar la economía, sí, etcétera, entonces ¿no? yo... Además que atan al Banco Central, ¿no? De alguna manera la posibilidad de emitir papel moneda o de estos recursos que ha venido utilizando hasta ahora el gobierno para paliar la crisis. Porque uno de los ¿por qué hemos llegado a estos niveles de hiperinflación? Simplemente porque tenemos un Banco Central que durante los últimos años prendió la maquinita en el Banco Central de billetes, y donde esa emisión de billetes, en este caso de moneda, no se compagina con los niveles de producción. Entonces, claro, por eso tenemos también graves problemas de escasez y desabastecimiento, porque no hay forma de que la economía pueda tener los dólares suficientes para poder distribuir a los empresarios, digamos, para que puedan obtener materia prima, porque el único que recibe dólares en Venezuela es el Estado, y el Banco Central es el depositario de esos dólares. Entonces mi planteamiento es, digamos, muy concreto, que es establecer la dolarización plena, y cuando hablo de dolarización plena, hablamos de la sustitución del bolívar por el dólar como moneda de curso legal. Entonces ya tendríamos no solo, que ya lo estamos viviendo todos los venezolanos, que es una economía que está a nivel de precios dolarizada, pero los sueldos y salarios y los ingresos de los venezolanos están en bolívares, claro, pulverizados. Ahora, se sostiene mucho que la medida de la dolarización es como un acto quirúrgico, digamos, una medida que hay que aplicarla frente a un cuadro hiperinflacionario como el que vive el país, pero tendría que estar acompañado de un conjunto de otras medidas, ¿no? Y se cita mucho también un caso anterior a lo que ocurrió en Ecuador, el caso argentino en los años 90, Domingo Cavallo, ministro de Economía, la famosa caja de conversión que fue mitad dolarización, mitad no dolarización. ¿Cuál fue la experiencia de esa caja de conversión? Que acá se utilizó mucho también como argumento para abordar la crisis, ¿no? Sí, bueno, Argentina aplicó, que no fue un esquema de dolarización pleno, sino una caja de conversión donde había una libre convertibilidad
de un peso argentino por un dólar. Eso funcionó durante varios años, pero el gran tema aquí, y pasaría en Venezuela, que esto es un problema también de confianza. Cuando uno tiene un esquema de esta naturaleza, bueno, la gente tiene que tener confianza en que cuando va al Banco Central y la moneda es de libre convertibilidad, bueno, en el momento que decida hacer convertible en este caso el peso o en el caso del bolívar, bueno, tendría que tener el Banco Central los recursos para honrar y hacer convertible esa moneda en la divisa, en este caso el Ahora, dólar. esas condiciones existen actualmente como para que se pueda aplicar esa medida. Mi planteamiento es que, y muchos economistas dicen, bueno, es que no tenemos las reservas suficientes. Exacto. Hay incluso, acabo de leer hace unos días, me imagino que ustedes también, al economista Francisco Rodríguez, que en su momento incluso no estaba muy de acuerdo con la dolarización y ahora, bueno, felizmente creo que está planteando la posibilidad de poder establecer un esquema. La necesidad, más bien ha dicho, ¿no? Sí. O sea, el tema de la reserva y el tema de la confianza, que tú has dicho que son esenciales. Son esenciales. Sin embargo, eso no existe en Claro. este momento. El planteamiento que hace Francisco es que tenemos, aún con la merma de las reservas internacionales, que con 3.000 millones de dólares podríamos dolarizar toda la economía a una tasa de canje, porque esto es importante, ¿no? La gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la tasa de canje? Él plantea incluso una tasa de canje de 63.000 bolívares por dólar, que podría utilizarse para poder hacer el cambio de todos los bolívares que están en la base monetaria, poderlas convertir en dólares. Yo he planteado que no solamente cuando se habla de posibilidades y de dólares disponibles, son solamente las reservas del Banco Central de Venezuela. Mi planteamiento, incluso en este esquema, no es solamente plantear la dolarización plena, sino que he estado trabajando desde hace ya algún tiempo en un esquema previo a la dolarización, donde se utilizan, digamos, como vehículo de inversión, se crea un fondo de inversión petrolero y donde hoy en día la PDVSA, que tiene dentro de su esquema de negocio las empresas mixtas y donde PDVSA tiene el 60% de todas esas acciones, de todos esos proyectos y el 40% la tienen las multinacionales, mi planteamiento es que se coloque de ese 60% que tiene PDVSA el 20% de esas acciones en el mercado de valores nacional a través de este fondo de inversión que emitiría unas unidades de inversión para los venezolanos. Serían pasos previos a la dolarización. Serían pasos previos. Entonces, estaríamos colocando 20% de esas acciones que tiene hoy PDVSA en el mercado, emitidas en dólares. Una parte de ellas, por ejemplo, si colocásemos 20% de esas acciones, 10% se colocarían emitidas en dólares, pero pagaderas en bolívares para todos los venezolanos. Y eso incluso haría que se esterilice y se destruya base monetaria en bolívares, que va a permitir, con un aumento importante de las reservas, bajar la tasa de tipo de canje en el momento que se vaya a dolarizar. Entonces tendríamos, en mi opinión, una propuesta integral que yo considero que es el mejor de los dos mundos. Una, que estaríamos dolarizando la economía plenamente, y dos, que democratizaríamos la inversión petrolera realmente entre los venezolanos, porque ya ahora los venezolanos tendrían la posibilidad, a través de esas unidades de inversión que han sido emitidas a través del fondo, poder ser accionistas y parte directa de esas inversiones, y recibirían en dólares cada año, cada vez que las empresas cierran su ejercicio fiscal, bueno, recibirían todos los venezolanos que tengan las unidades de inversión sus dólares de esa inversión respectiva. Ahora, Guillermo, si bien no es una respuesta, ¿no?, a ese tema, ¿qué papel podría jugar, pensando en futuro, el tema, por ejemplo, del petro en este caso? Bueno, el petro es toda es otro elemento.
Es una moneda virtual que el gobierno está utilizando como quizás una medida alternativa para evitar las sanciones y buscar de alguna manera financiamiento externo. Pero eso no tiene nada que ver con el tema de la dolarización. El planteamiento que estamos haciendo es poder establecer en Venezuela un esquema como lo tiene hoy en día el Ecuador, que es utilizar el dólar como moneda de curso. Ahora, hay gente que piensa que apenas eso ocurra, entonces su situación económica va a mejorar como por arte de magia en corto tiempo. Como estas son cosas complejas, complicadas para el gran público, incluso para uno que no es experto. Es decir, ¿cómo eso operaría? Es decir, ¿cómo eso va a beneficiar? Porque como se sataniza tanto el dólar, aunque a todo el mundo le gusta, entonces yo quisiera saber cómo eso va a beneficiar al ciudadano común y de qué manera eso fluirá para que la economía se estabilice. Bueno, una de las grandes bondades y beneficios que tendría la dolarización y donde se ha aplicado, ha funcionado, es que la hiperinflación la destruye. En un momento determinado, después de aplicado quizás en un rango de unos 12 meses, nosotros podemos estar viendo incluso niveles de inflación de un dígito. En el caso de Ecuador, bueno, por muchos años, desde que se aplicó, ha venido cayendo sustancialmente a tener por muchos años niveles de inflación de 1, 2 y 3% anual. Estamos hablando anual. Otra de los grandes beneficios es que al dolarizar, bueno, no hay burócrata, no hay funcionario que pueda manipular, porque esta es como una camisa de fuerza para los políticos y para los gobernantes. Ya no Sobre todo para los gobernantes. Ya no puede funcionar la maquinita del Banco Central de Venezuela. No se pueden producir dólares. La única forma de que entren dólares es inversiones e impuestos. Con la dolarización, y por eso correctamente usted lo mencionaba, la dolarización no es una fórmula mágica, pero sí en el corto plazo va a dar estabilidad monetaria y aunado a un grupo de medidas, entre ellas un sistema democrático estable, donde haya separación de poderes, donde haya incentivos para la inversión, porque otro de los beneficios es que nos queda medio minuto. Sí, al establecer la dolarización, el riesgo cambiario desaparece. Entonces, los inversionistas internacionales, extranjeros, podrían venir a invertir sin ningún tipo de problema de riesgo de tipo de cambio, porque básicamente ya la economía está dolarizada. Entonces, al abrir los mercados, y eso incluso tendría un efecto, sobre todo para los venezolanos ahorita, que tenemos graves problemas de escasez y de desabastecimiento, con una dolarización y un incentivo a la inversión extranjera. Bueno, muchas de las empresas que hoy en día venezolanas que están trabajando al 30% de su capacidad instalada, bueno, tendrían ya materia prima, no tienen que ir en ningún Cadivi, ni a DICOM, ni